Hola, hola. Bueno, sí, voy a empezar este video probando el micro, porque ya me he escuchado decir esto antes en otros videos, pero es la tercera vez que lo grabo. Ya ver, en mi defensa, el segundo video sí le puse audio, pero no me sentía conforme. Ya sé que el tema del perfeccionismo es algo que vengo trabajando últimamente, pero igual me lo repito todos los días porque igual cuesta. Esto no lo quiero hacer totalmente perfecto, pero por lo menos no sentirme tampoco tan disconforme con lo que les quería mostrar. Así que no va a ser perfecto porque tengo una guía conmigo, pero nada, espero que con esta guía como que ya me sienta mejor con el resultado para por fin poder compartirles el bendito video. Así que ya con esta pequeña introducción random, empecemos. Contexto, he creado este espacio un poco más íntimo, ya me encuentro, como se pueden dar cuenta, en mi cuarto, el cual se va a llamar Crear es Sanar, donde quiero hacer pequeñas reflexiones sobre mi vida, sobre mi trabajo, cosas que me están pasando en este momento y que tal vez alguna persona que también esté empezando a entrar en el mundo creativo, en la creación de contenido o alguna de las cosas que por ahí tal vez estén afines con las que yo haya hecho, les pueda servir. Así que vamos a empezar con una breve reflexión, este capítulo, que vendría a ser, ojalá encuentres el valor de decepcionar a aquellos que esperan que te quedes pequeña. Con esta reflexión, ¿a qué hago referencia? A que crecer va a incomodar, y no porque estemos haciendo necesariamente algo mal, sino porque dejamos de cumplir un rol que personas que muchas veces son importantes o cumplen un rol importante en nuestra vida esperan sobre nosotros. Ahí es donde empieza este como conflicto, ¿no? Que muchas veces realmente no es entre tú y las personas que te rodean. El verdadero conflicto proviene de uno mismo y nuestras versiones antiguas, etapas que muchas veces no nos atrevemos a soltar, etcétera, y eso puede generar a veces disconformidad en tu ambiente. Bueno, ya para no explayarme tanto, básicamente hoy quiero hablar de eso. O ser merecedora de los logros que sabes que te mereces y de usar tu voz sin miedo, de entender que comunicar, hablar, expresarte, mostrarte no es solo una habilidad, sino es una herramienta que te va a abrir muchos caminos y oportunidades. Y con esto vamos a empezar el bloque número uno, que tiene que ver con el miedo a decepcionar a las personas que son importantes para ti, y está muy ligada a la frase que les dije al inicio. Yo siempre he sido desde muy pequeña de hablar un montón, de contar las cosas que pienso. Desde que estoy en el colegio siempre he sido así, y me acuerdo que han habido situaciones en las que yo me he podido dar cuenta o he percatado que podía hacer sentir incómodo a más personas o a las personas que estaban a mi alrededor. Pero no es porque yo hiciera puntualmente algo malo, sino que tal vez las amigas que me rodeaban en ese momento eran un poco más, no sé si calladas, pero tal vez yo era un poco más lo contrario, era un poco más extrovertida. Me gustaba bastante opinar. Lo que era decir mi opinión, siempre me ha gustado hablar hasta por los codos. Desde que soy pequeña, siempre me han dicho chiqui vieja porque hablo un montón. Y claro, cuando estás como en esa etapa, ¿no? De adolecer, donde todo el mundo básicamente busca como que encajar, ser la que habla mucho, expresarte o decir en plan, pero yo tengo esta idea, a veces es como lo relacionamos como en no encajo, el soy extraña, estoy incomodando al resto de personas porque hay algo que estoy diciendo y no encaja, incomoda al resto, ¿no? Muchas veces lo podemos ver como que con esa percepción. Y claro, cuando uno está adoleciendo y lo único que busca es ser como que parte de un grupo, el tal vez ser extrovertida o espontánea es tomártelo como si fuese algo malo con lo que no te sientes feliz o inclusive te puede generar como que inseguridad o que te puede hacer como hacer sentir fuera del grupo, ¿no? Algo que se me quedó bastante grabado en la etapa del colegio y que en verdad es algo que creo que nunca en mi vida lo he contado así abiertamente, pero siento que yo muchas veces relacionaba mi personalidad, el ser extrovertida, bueno, por las cosas que me decían, claro, estaba influyendo en mi autopercepción el no ser femenina. Y eso terminó, como les digo, afectando el cómo me veía, influyó bastante en mi autopercepción. Dejé de hacer cosas que me gustaban solo por miedo a qué iban a decir de mí, al incomodar, porque claro, como yo era extrovertida y por ende, entonces eso me hacía menos femenina. Habían cosas que yo no podía hacer porque por ende no era tan femenina.
hasta un caos mental. Dejé de hacer muchas cosas y de descubrir cosas que me gustaban. Yo recuerdo que cuando tenía reuniones familiares en mi casa, en la casa de mi mamá, a mí siempre me ha gustado bailar, actuar, pero muchas veces no participaba en las actuaciones del colegio porque, claro, yo sentía que como que la mirada iba a estar en mí, porque obviamente estás cumpliendo como que otro rol que no me correspondía. ¿No? Cuando yo sabía que podía hacerlo bien, que yo realmente sí quería estar ahí y quería estar como con todos. Con los años, como les comento, habían cosas, actividades en el colegio en las cuales yo no participaba porque sentía precisamente que iban a acomodar al resto. Con los años me di cuenta que ese tipo de comentarios, aunque parezcan tontos, muchas veces en verdad sí se nos quedan y puede influir en muchas decisiones que luego tengamos a futuro. Empiezas a hablar menos, a cuidarte más, a cambiar cosas que muchas veces no necesitamos cambiar. Yo tuve una situación también similar después cuando tuve que decidir qué es lo que quería estudiar. No sé si es que a alguien le habrá pasado, si es que te sientes identificado. Por ejemplo, a mí me pasaba que en mi entorno algunos tenían una idea de la que yo tal vez debía hacer. No siento que esto haya sido algo adrede o por hacerme sentir mal en lo absoluto. Simplemente creo que tal vez tenía familiares que al ser bastante competidores, esperaban lo mismo de mí y no tienen, y entiendo que tampoco tenga algo de malo, era algo más mío. Sí, básicamente estas personas que sabían que yo también era igual que competitiva que ellos, me daba miedo obviamente como que decepcionarlos. Por eso al inicio inclusive, porque para que sepan, para mí fue todo un caos mental antes de querer empezar a estudiar. Yo estudié ciencias de la comunicación con artes visuales, pero inclusive antes de escoger esa carrera fue todo un caos para mí. Me acuerdo que como ya inclusive ya era difícil aceptar que quería estudiar, eso me dio miedo. Me acuerdo que me fui como los primeros cursos que yo tomaba en universidad eran como que los cursos más corporativos, los que menos me gustaban, literalmente, o sea, eran los que más se me hacían pesados, pero era básicamente porque yo sentía que eso me hacía ser más seria, más estable, qué tipo de opiniones con las que había crecido toda mi vida. Con el tiempo entendí que siempre me había gustado comunicar, pero desde otro lugar, tal vez desde lo más creativo, desde lo más humano, lo más visual, y que no tenía nada de malo eso, que simplemente era mi manera de ser. Por eso siento que es importante como que hablar de este tema. Ese miedo a decepcionar, al rechazo, muchas veces proviene desde que somos chicos. Nos hacen sentir que ser uno mismo es demasiado e inclusive a veces llegamos a ser adultos y a seguir repitiendo ese patrón sin darnos cuenta. Porque al final te vas a dar cuenta que ser diferente no va a ser el problema. Lo que va a ser el problema es buscar adaptarte a algo a lo que realmente no eres o no tienes afinidad o lineamiento. El problema siempre va a ser intentar adaptarse a algo que no te queda. Y al final, el ser diferente en verdad no es el problema, sino el problema es querer adaptarte, moldearte a algo que no eres, que no es tu esencia y que no va contigo. Y con eso vamos con el bloque número 2, que es este conflicto entre nuestras dos versiones, la del pasado y la actual. Por ejemplo, cuando pienso en los cambios más grandes que he tenido, no sé si los más grandes, pero etapas que han marcado mi vida ha sido, por ejemplo, cuando empecé en el mundo de las fotografías, el modelaje. Siento que ese fue más como mi acercamiento al mundo visual de manera, en plan, te tiran a lo práctico. Claro que la carrera ya me acercaba bastante al mundo visual, pero el verlo face to face creo que fue el tema del modelaje. Y ahí aprendí muchísimas, muchísimas cosas como perder la timidez frente a la cámara, porque, obvio, yo era súper extrovertida y yo ya desde pequeña ya me grababa, me acuerdo, en redes y fluía normal, pero muchas veces esa esencia, como les digo, en lo que uno va creciendo, se nos pierde. Y el modelaje me ayudó a volver a acordarme de eso, de que siempre me ha gustado desenvolverme frente a cámaras, entender el concepto detrás de una foto y básicamente a poder comunicarme frente a la cámara sin palabras, con la expresión, el acting, como se pueden dar cuenta mientras reflexiono, ¿no? En esa etapa, una etapa en la que le tengo mucho cariño, pero con el tiempo empecé a sentir que ya no era suficiente. No quiero que se me malinterprete, a mí me encantaba lo que yo hacía, pero también quería explorar otras cosas, otras partes del proceso creativo que cada vez, claro, también se iban alineando conforme yo iba avanzando mi carrera y se me iban abriendo los ojos.
Y ahí es que vino precisamente el conflicto interno del cual les estaba diciendo, que es el miedo a dejar una etapa la cual yo ya dominaba, por una etapa que no entendía aún del todo, ¿no? Era algo en lo que estaba en mi zona de confort, yo ya me sentía canchera en lo que estaba haciendo. Buena, dentro de mi zona de confort, tenía trabajo en ese momento y me daba miedo pasar a la siguiente etapa, básicamente dejar, perdón, una etapa que dominaba por una que todavía no entendía del todo. Me daba culpa porque sentía que si avanzaba estaba dejando atrás algo que ya me había dado bastantes cosas, conocido gente increíble, experiencias bonitas, ¿no? Ya conforme di el paso, me di cuenta de que realmente no estaba dejando nada, simplemente estaba integrando todo lo que había aprendido hasta ese momento en mis nuevas facetas de vida. O sea, el modelaje sigue siendo una parte de mí importante, algo que me formó y que de todas maneras sigue presente y siempre lo va a estar porque eso me ayuda en muchas cosas. Aprendí a entender cómo conectar con la cámara desde lo genuino y me di cuenta que es una etapa que no se iba a borrar, sino que iba a evolucionar obviamente conmigo. Luego vino otra etapa que siento que también como que marcó bastante. Yo estuve trabajando en un estudio, fue un espacio donde también empecé a trabajar más en producción, fotografía o más que todo lo que es videos. También descubrí que el detrás de cámara, los equipos, la dinámica de trabajo, las cámaras, las luces, y siento que poco a poco yo sentía que necesitaba más. Y con esto de decir que quiero algo más, no lo digo desde una perspectiva de ambición, sino que quería conocer más sobre el proceso creativo, quería saber hasta dónde puedo llegar, no hasta dónde podía llegar, sino lo sigo haciendo hasta el día de hoy, quiero conocer hasta dónde puedo llegar. No al perfeccionismo, pero sí tratando de llegar y pulir siempre mi mejor versión. En mi caso, esa es mi filosofía de vida. Siento que es como me gusta cada día levantarme, hacer lo que me apasiona y saber que voy mejorando como persona, y está muy relacionado con todo lo que estábamos hablando. No viene, como les digo, desde algo de ego o por ambición vacía, sino que ya no quería limitarme a ejecutar la foto, lo cual no tiene nada de malo, sino que quería pensar en la historia, el concepto y el porqué detrás, ¿no? Todo el storytelling de crear algo. Y cuando esa idea empezó a crecer, también llegó la incomodidad, no solamente es incomodidad mía, del miedo de qué hago, sino también inclusive en mis propios espacios, en mis ambientes laborales. Ya no era lo más sano. Cómo es que muchas veces el no estar en coherencia contigo mismo te va a traer consecuencias externas también, que no necesitan ser necesariamente malas si sabemos aceptar, estar en coherencia con nuestros ideales, con lo que queremos en esos momentos y respetar que muchas etapas cambian, ¿no? Yo ya empecé a sentir que tal vez necesitaba un espacio donde podía aportar mi nueva mirada. Y bueno, y así también pasamos a otra etapa que es como que crucial. Yo actualmente, uno de mis trabajos es que soy como directora de arte y siento que este cambio ha sido un cambio bastante grande porque de pronto uno ya no está solamente como ejecutando, sino también puedes tomar decisiones, creando conceptos, entendiendo el 360 de una producción. Y ahí fue donde muchas cosas, y por eso es que estoy bastante agradecida con estas nuevas etapas de mi vida, porque siento que ahorita muchas cosas están cobrando realmente sentido. Me di cuenta de que todas las etapas anteriores me habían preparado para esto, para este momento de mi vida, y que probablemente la etapa que estoy viviendo en este momento es necesaria para lo que se va a venir a futuro. En cada una de estas etapas he aprendido cosas valiosas, herramientas que me llevo. El modelaje me enseñó a conectar con la cámara. El tema del estudio me enseñó lo que había atrás, la producción, el trabajo en equipo, los conceptos. Y ahorita la portada de la revista básicamente me enseña cómo unir todo eso en un 360. No hay que tener miedo a soltar etapas, disfrutemos el presente de cada una de ellas y cuando ya sea hora de pasar a la siguiente, sin miedo, solamente hagámoslo. Si no hubiese pasado por cada etapa que he pasado, ahorita no podría hacer lo que amo. Básicamente todas estas experiencias y herramientas me ayudaron a unirlo en algo coherente, en algo ameno, en algo que me apasiona. Obviamente el soltar da mucho miedo, tipo el soltar da mucho miedo, nos va a hacer sentir solos, como ya les había dicho, que decepcionamos a más gente, porque obvio, soltar personas, ambientes, rutinas que vienen ahí durante mucho tiempo, con las cuales construyes ideales, da miedo, pero a veces es totalmente necesario.
Y ahí entra algo, una palabra que ha marcado mi vida bastante. De hecho, la primera vez me acuerdo que escuché Resiliencia, que fue cuando era muy pequeña. Creo que desde ahí es como que algo que veo en mi cabeza y es como que algo que siempre, siempre, ante cualquier adversidad, trato de tenerlo presente. La resiliencia no solamente levantarte cuando te caes, sino que cuando te caes, tomar esos aprendizajes y poder desarrollarte a partir de ellos. Con esto tiene mucho relación al saber cuándo es necesario cerrar un ciclo y tener la madurez de decir gracias, pero ya no. Esa es la parte que nadie te dice del crecimiento, que duele, pero si te quedas por miedo, duele más. Cerrar un ciclo no significa negarlo desde lo anterior, al contrario, sino honrarlo desde lo aprendido. Y esa es la parte del crecimiento que sí, obviamente nadie nos dice que duele, obviamente duele quedarnos estancados o en lugares en los cuales ya no podemos seguir aprendiendo, creciendo. Te juro que con el tiempo va a doler más. Por eso que para mí crecer también es vivir los momentos, disfrutar cada etapa en el presente, tomar lo aprendido, pero a la vez, cuando ya se acaba, saber decir chau, porque soltar no es perder, es dejar espacio para lo que sigue. Y con esta reflexión vamos a llegar al bloque número 3, que es la comunicación como fortaleza en mi carrera hermosa, preciosa. Así que ese es uno de los puntos que más interesantes me parece y en el cual probablemente me explaye mucho más. Esto me pasa a diario ya, que siempre me dicen como que, no sé, no, lo que pasa es que a mí no me va bien porque tú naciste con eso, a ti te va bien porque te desenvuelves bien. Esa típica frase de que tú tienes la facilidad para algo, para hablar, para lo que sea, ¿no? A ti se te da natural, pero a mí no. La verdad es que no. Hay cosas que son herramientas y la comunicación es una de ellas. Si bien a uno le puede tener carisma, puede ser espontáneo, eso no significa necesariamente que puedas crucialmente llegar a conectar con la gente. Realmente la comunicación es una herramienta que se aprende, se trabaja y la tienes que pulir. Si estás, por ejemplo, metido en el mundo creativo, te gusta crear contenido, estás buscando hacer una marca personal, tienes que saber que la comunicación se entrena. Sí, es una herramienta y no es algo innato de todo el mundo. Obviamente existe el factor suerte, pero no tiene nada más que ver con el carisma, sino con el saber llegar a una persona, el saber comunicar y que la otra persona se tome tu mensaje bien, de manera asertiva, más no como una ofensa. La verdad es que para saber conectar, comunicar a las personas, no es algo que se dé de manera automático. Y obviamente al inicio claramente vas a dar cringe. O sea, que cuando recién empecé tenía comentarios tipo de mis hermanitas y así, que me decían como que das cringe. Y es obvio, o sea, obviamente vas a dar cringe porque estás empezando. Es como haces un mini benchmark de las personas a las que aspiras, de los referentes que más o menos sus valores van alineados a los tuyos y básicamente como que absorbes un poco para poder crear tu propia marca personal, ¿no? Entonces, obviamente, es normal que al inicio de Screen que tu tono de voz sea un poco extraño porque estás básicamente como replicando algunas cosas que todavía no son tu tono, todavía no están alineados a tu personalidad y que poco a poco vas a ir descubriéndolas. Pero lo importante está acá, ¿no? Que si no pasamos por esa etapa, nunca vamos a descubrir cuáles son los valores que queremos proyectar, nuestra esencia, qué es lo que queremos comunicar como comunidad. Así que es importante dar cringe, es importante pasar por esa etapa hasta que poco a poco vayas conociendo a tu público y sepas qué cosas ellos necesitan y cómo es que tú también les puedes ofrecer eso desde lo genuino, desde lo creativo. Pero si no pasas por esa etapa, nunca vas a saber cuáles son los valores que quieres proyectar, esos valores que buscas resaltar y potenciar en tu personalidad. Y como les comento, esto no solamente me ha pasado cuando empecé a crear contenido en mis redes sociales, sino también me ha pasado como que en situaciones puntuales de mi día a día en mi vida. Por ejemplo, me acuerdo y hace como 3 años creo que cuando estaba en la universidad, este curso de branding personal y me acuerdo que para ese curso nosotros teníamos una exposición y la verdad es que tenías que escoger alguna temática que te apasione o algo que te represente. Y en esa etapa de mi vida, algo que a mí me interesaba mucho y me gustaba era el tema del TNR, que es como un método de atrapar, esterilizar y retornar a los gatos silvestres a la calle, ¿no? Entonces me acuerdo que escogí este tema porque básicamente lo dominaba y en ese momento me apasionaba. Y me acuerdo que, claro, en cada asesoría que yo tenía con mi profesora, me iba increíble. O sea, no les miento que a la profesora o mis amigos que me escuchaban en la asesoría era como que
les gustaba cómo exponía porque yo lograba conectar, ¿no? El tema de la sobrepoblación, cómo es que es un tema que en verdad a todos nos debería importar como parte de una comunidad. Entonces, por ahí también como que le daba. Y nada, yo me acuerdo que como a la profesora le gustaba bastante mi discurso para este como TED Talk, que era por así decirlo, me dijo que yo iba a ser la primera en exponer. ¿Y qué pasó? Que días previos a la exposición empecé a notar que me quedaba en blanco, yo no entendía qué pasaba, o sea, yo decía, qué raro, pero si es un tema que me gusta tanto, que domino tanto, ¿por qué me quedo en blanco? Y ahí como que me di cuenta de dos factores, de que obviamente yo amaba el tema y lo dominaba, y me apasionaba sobre todo, pero el otro, que era el más importante, es que yo estaba empezando a compararme con el resto. Me estaba comparando y como veía que el resto de mis amigos tal vez hablaban de cosas más académicas, inclusive propias, mismas cosas de la carrera, yo sentía que mi speech tenía que ser igual al de ellos. Algo que me caracteriza mucho a mí es que soy una persona demasiado pasional. O sea, en los 2 minutos que tienes para hablar conmigo, te das cuenta que cuando hablo de las cosas que me gustan, me apasionan. Me di cuenta de que yo estaba replicando ser, comunicar algo que yo no era en el tono que no era el mío, más académico, cuando yo soy una persona súper, súper pasional. O sea, yo lo que estaba buscando era contarlo desde mi experiencia, desde mi propia voz, para poder así conectar con las personas que pueden sentir alineación con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Con mis valores y con mi forma de pensar. Algo básico es que me di cuenta que desde que lo empecé a contar desde mi manera, empezó a fluir solito. Me fue bien no porque dijera algo nuevo, haya cambiado el esquema de lo que ya había escrito, sino porque lo dije desde mi propia voz, desde cómo a mí me gusta contar las cosas. Eso también tengo uno de mis videos hablando sobre el perfeccionismo. Y es que comunicar no es hacerlo perfectamente esquematizado como ves que todo el mundo lo hace. No, es simplemente ser tú, usar tu voz y potenciarla. ¿Y por qué es tan importante y recalco el tema de ser uno mismo y potenciarlo? Porque en el mundo creativo y laboral, te vas a encontrar un montón de competencia con más experiencia que tú, con más estudios que tú, pero eso no significa necesariamente que vayan a ser las personas más exitosas. Realmente el que va a ser inolvidable va a ser aquel que perdure en la mente de las personas que lo ven, aquel que conecta. Realmente lo que te va a diferenciar no es lo que haces, sino lo que cuentas, cómo lo cuentas desde tu experiencia, cómo conectas con las personas, porque obviamente van a haber un montón de personas haciendo lo mismo que tú, pero solamente tú tienes tu única manera de contar tu propia historia. Y eso ya es una propuesta de valor que te va a diferenciar de mucha competencia. Así que hay que saber cómo utilizar la comunicación. Me hace pensar en este tema que he visto bastante en TikTok últimamente o así como haciendo swipe, el tema de que los influencers ya no influyen. Siento que estoy de acuerdo hasta cierta parte. Eso pasa cuando precisamente nos olvidamos del por qué empezamos a caer un poquito en el ego, ¿no? Porque no es que las personas ya no influyen, es que están desconectados del por qué empezaron todo, del por qué conectaron con su comunidad. Y tú te vuelves uno más del montón, uno más vendiendo un producto, uno más haciendo un get ready with me general, pero no humanizando tu marca, vas a pasar al olvido. Así que, obvio, hay muchos influencers que ahorita ya no influyen porque se les olvidó el por qué. Su propuesta de un inicio y que era eso que los humanizaba y los diferenciaba, el por qué todas esas personas empezaron a verlo. Y la verdad es que cuando te desconectas de lo que realmente aportas, se nota. O sea, se va a notar y se nota a largo plazo, a corto plazo, se va a notar. Los que conectan y sobresalen son los que comunican con intención, los que humanizan su marca, los que logran que su historia realmente sume algo. Además que la comunicación me ayuda en muchos aspectos de mi vida, en el trabajo, en relaciones interpersonales, a que me escuchen, a dar mis ideas, a saber qué esperan de mí, a tener una comunicación clara, asertiva y construir cosas y relaciones más sólidas, ¿no? Cuando uno sabe comunicar, las personas también te entienden mejor y tú también puedes entender mejor a las personas que te rodean y por ende estar en un ambiente mucho más armonioso, eficiente, ¿no? Que todo se agiliza. Algo que también hay que aprender de ese tema de que todo se agiliza, funciona, es que el silencio, la verdad, no es mejor, no te protege. A veces uno piensa que por callar es más elegante o no va a generar, no sé, incomodidad, pero al contrario, yo creo que el silencio te borra tu opinión, lo que puedes aportar en una persona, un proyecto, ¿no? Cosas con respeto y claridad te va a abrir puertas.
y hablar no te hace pesada, al contrario, te hace entendida. Y algo que también ha sido una filosofía ya como para ir cerrando este capítulo es que hagas lo que te apasiona, si vas a comunicar algo, crear contenido, si te estás empezando a lanzar en todo este tema del mundo creativo, hazlo desde realmente lo que sientes, desde lo que conectes, porque si hay algo que me ha demostrado en la vida, y es que yo he podido hacer muchas cosas, pero lo único que me sigue demostrando que es perdurable en el tiempo es aquello que realmente amas y te apasiona por esa cosa que te levantas todos los días y dices, quiero tener una vida plena y amena. Así que sí, comunica desde ahí, encuentra qué es eso que te apasiona, que te llama, qué es esa propuesta que puedes ofrecer y potenciala. La pasión es lo que mantiene vivo el proyecto, inclusive cuando el proceso muchas veces se nos pone difícil. Si no amas lo que haces, se apaga. Si lo amas, lo sostienes. Y si lo sostienes, trasciende. Por eso para mí la comunicación es una fortaleza, porque comunicar también es crear y sanar. Y que por muchas veces que las cosas sean difíciles, usar tu voz, a pesar de que tiemble, va a valer siempre más que quedarte callada. Quizás decepcionar no sea fallar. Decepcionar también puede ser otras formas de ser honesta contigo misma. Y si hay alguien que le incomode tu cambio, tal vez no era ni tu círculo, ni tu público, ni tu destino. Crecer es hablar más fuerte, inclusive cuando la voz nos tiemble. Qué bueno, eso sería todo en Crear y Sanar. Espero que les haya gustado este espacio reflexivo. Si algo de esto resonó contigo, compártelo con alguien que tal vez pueda necesitarlo y que también esté aprendiendo a ser merecedora de las cosas que obviamente se merece. Compártelo y ya nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.